Y sobre tus novelas, ¿no? Y yo siempre me gusta pensar que quien escribe lo hace ¿por qué? Es decir, ¿por qué escribes una novela? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se pone a escribir una novela y con qué finalidad, con qué objetivo, cuál es su finalidad, su intención última? Es decir, ¿qué se pretende poniendo de manifiesto una realidad, digamos, inventada con idea de trascender a los demás? ¿Qué te mueve para ponerte a escribir una novela y qué efectividad pretendes con esa novela? Bueno, yo creo que hay un proceso excesivamente largo en este tema, ¿no? En primer lugar, uno empieza a interesarse por la literatura. Yo, por ejemplo, cuando me dicen a veces cuál es lo que verdaderamente me ha influido en mi hacer como novelista, siempre me remonto al tebeo. O sea, la gente se asombra, ¿no? Porque a lo mejor dice, ¿por qué? Y digo, porque me enseñó a leer. Es lo más importante, me enseñó a leer. ¿Me entiendes? Y entonces resulta que de ahí ya pasé, como tú sabes perfectamente, porque nos conocemos desde que éramos pequeños, pues empezamos a charlar, a hablar de cine, de literatura, estábamos continuamente, siempre, comprendes, ya con el tema, ¿no? Y llega un punto, ¿no?, en que tú dices, bueno, yo también necesito expresarme, es decir, mostrar la realidad, ser testimonial y muchas cosas de esas que al final acaban por meterse dentro de ti y convertirse en algo necesario para expresar aquello que tú has visto, aquello que tú has vivido o aquello que verdaderamente de forma, como he dicho, espontánea te ha llegado, ¿no? No hay un punto determinado en el cual yo dije, voy a escribir porque, como digo, me ha dado una varita del cielo y entonces resulta que yo sé escribir. No, eso se va lenta y progresivamente. Por eso también he hecho mención a lo de un mundo en crisis, que parece que todo el mundo está capacitado ahora mismo, ¿no?, para escribir. Yo no quiero decir quién es el que está capacitado, no estoy capacitado, yo no soy crítico literario, aunque verdaderamente alguno a veces hago de crítico, ¿no?, pero no lo soy. Pero sí sé muchos críticos, y sobre todo de algunos que son muy, muy importantes, como acabo de decir, que me están diciendo que hay una cantidad de novelas actuales que son planas. O sea, planas quiere decir que no evolucionan los personajes, que están, ¿me entiendes?, como si no se movieran, ¿me entiendes?, ¿no? Y me decían, mira, yo estoy cansado ya de leer novelas de ese tipo y cuando empiezo a leerlas las dejo. Le digo, mi ventaja está en que como no tengo que hacer la crítica, cuando me canso la dejo, pero tú la tienes que leer entera, hasta que un día me digo, no, Carlos, ahora hago lo mismo que tú, ya no las leo. ¿Me entiendes? Lo único que hago es hacer críticas de las obras que me gustan. Las que no me gustan las dejo. ¿Me entiendes? Y eso. Bueno, una cosa que realmente me interesa, yo creo que nos interesa a todos los que estamos aquí. ¿Cuáles han sido los autores? Tú has sido una persona de muchísimas lecturas, nosotros hemos leído mucho, conocemos además lo que hemos leído desde pequeños, ¿no? Desde Knut Hamsun hasta tú leías mucho a Zane Grey, y luego pues también hemos leído, ha influido mucho y pensamos que era muy fácil escribir cuando leíamos a Hemingway. Todo el mundo decía que así se podía escribir fácilmente, fácil para imitar, ¿no? ¿Qué autores son los que realmente a ti más te han influido a lo largo de tu novela? Si me dices ahora, pues a lo mejor te digo que pues Galdós, Baroja, muchos de los que constituyeron aquella generación, ¿no? Efectivamente, ¿no? A mí particularmente eso, pero vuelvo a repetirte una cosa. Sería ingrato conmigo mismo que yo dejara ahora mismo a un lado todo aquello que de una u otra manera me ha ido favoreciendo a través de la vida. Desde el tebeo hasta las novelas de Agatha Christie, hasta las novelas de Rafael Sabatini, que por cierto son muy buenas, hasta las novelas de Máximo Saint-Germain, como tú decías, ¿no?, etcétera, etcétera. Y después la generación perdida norteamericana, después la generación hispanoamericana, la generación española, etcétera, 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 ¿no? Y incluso las rusas, ¿no? O sea, no hay ningún problema en decirlo. Efectivamente, no, a mí me ha influido, porque si te cojo a Dostoyevski, pues bueno, pues a mí, imagínate tú, ¿no? En la época aquella, yo leía un libro, me acuerdo, porque hay aquí personas que son amigos míos del colegio de Utrera, ¿me entiendes? O sea, no de hace ya bastantes años, pues le puedo decir que yo, que era muy buenecito,
porque nunca rompí un plato ni nada de eso, ¿entiendes? Pero sin embargo yo me dedicaba a leer, o sea, en los estudios no, pues tenía, me acuerdo perfectamente que humillado y ofendido no podía dejarla. O sea, yo cuando llegaba a mi casa la leía, pero cuando llegaba al colegio también la estaba leyendo. Como era un librito así chiquitito, me lo metía en el bolsillo. Entonces, el momento en que el cura estaba por allí mirando para otro lado, yo estaba leyendo nada más y nada menos que humillado y ofendido. O sea, una novela verdaderamente dura, y lo estaba leyendo con 12 o 13 años. O sea, no puedo decir cuál es la novela. Por ejemplo, a mí hace poco un hombre, un director de una de las fundaciones del ayuntamiento me dice: oye, claro, yo estoy haciendo una correlación a los críticos, a los escritores de Málaga, para que me digan cuál es su película preferida, cuál es su novela preferida y cuál es su música preferida. Y entonces yo me quedé un poco así y digo, bueno, yo te daré la mía, ¿no? Bueno, todo el mundo empezó ahí a decir bom, puso muchas cosas, ¿no? Y yo dije, oye, yo voy a poner tres novelas que están tres casos que están incompletos. Están incompletos porque en definitiva yo además lo había leído, ¿no? Están incompletos porque en definitiva nunca había acabado el proceso, simplemente, bueno, en realidad he dicho ya la película que se trata, ¿no? Pero estaba siempre preguntándome que cómo una obra que está incompleta podía ser tan buena, por ejemplo. Y era El proceso de Orson Welles. El proceso, por un lado, tenía el Adagio de Albinoni, que todo el mundo lo conoce, porque es una cosa que incluso en el mismo fútbol lo están sacando casi siempre cuando alguien se puede, ¿no? O sea, el Adagio de Albinoni, que formaba parte de una sinfonía que en definitiva después se quedó simplemente en el Adagio, ¿no? Después, ¿cómo se llama, no? El proceso de Kafka, que efectivamente sabéis todo, que acabó con correcciones por todos los sitios y que tuvo que ser el amigo suyo, ¿no? El que tuvo que corregir la novela, ¿no? Y después, el mismo proceso de Kafka, que en el último momento en que se estaba proyectando la película delante de los productores, los hermanos Hastings, me parece que se llamaba, Orson Welles no estaba a gusto con cómo había montado la película, llegó a la sala de proyección, cogió la cinta y se la llevó. Entonces el Interpol empezó a cazarlo y estaba aquí en Andalucía montando la película. Después digo que era la mejor película que había hecho, pero en el fondo yo creo que a los 2 años o al año seguro que hubiese querido cambiarla. O sea, yo puse como ejemplo de obra importante, película importante, ¿no? Y música importante, 3 obras que estaban incompletas. Por lo tanto, no es necesario siempre ser tan perfecto, sino que simplemente no se puede ser una obra verdaderamente inmortal, como le pasa al proceso de Kafka, que para mí es una auténtica maravilla. Además tiene una actuación actual verdaderamente vigente y lo demuestro rápidamente. O sea, el proceso de Kafka es un señor que quiere llegar al fondo de donde está el señor que le puede solucionar la papeleta. ¿Me entiendes? La han acusado injustamente y dice, bueno, pues yo quiero llegar al juez, pero bueno, es que hay un guardián y después otro guardián y después otro guardián y después otro guardián y después otro guardián y nunca vamos a llegar a que le resuelvan el problema. Pues bien, ¿qué nos pasa a nosotros ahora? Cogemos el teléfono y decimos, oye, quiero hablar con el último señor para que me resuelva el problema que tengo con relación a la televisión, con relación a la empresa de no sé qué, con relación... Bueno, espera un momento, ¿no? Ahora le vamos a pasar con un señor que no sé qué, no sé cuánto. Nos pasan con un ordenador, después nos pasan con otro ordenador, después nos pasan con otro ordenador, después nos pasan con otro ordenador hasta que te cansas y cuelgas. Fíjate la importancia que tiene, ¿no? O sea, no, parece que no, pero efectivamente no. Lo que sí es que porque el ámbito judicial ahora mismo lo tenemos nosotros en el ámbito de la vida cotidiana.